Nuevamente nos encontramos aquí para otra sesión de conceptoterapia. La palabra como herramienta de sanación, de curación, de cambio, inclusive de una gran evolución, cuando nos damos cuenta que podemos conceptuar, que debemos conceptuar, tener un concepto muy contundente, muy claro, que sepa diferenciar inclusive a lo que creemos son sinónimos y que nos va a dar mayor capacidad de pensamiento y con ello mayor poder mental. Tenemos muchas palabras aquí, 210 casi, y aquí tenemos, y vamos a sacar una al azar, y el azar nos dice que hoy debemos revisar la palabra capital. Esta palabra tiene muchas acepciones. Nosotros la tomamos como la presencia de una determinada cantidad de recursos que existe para enfrentar el manejo de un determinado sistema. Probablemente todo el mundo asocia a este concepto que hemos dado de capital con capital económico, pero para nosotros existen otros tantos capitales de recursos. Por ejemplo, el fundamental, el capital humano. El capital humano con que cuenta realmente un determinado grupo, una determinada sociedad. Está también, aparte del económico y del humano, está el capital político, que es algo muy interesante, porque realmente cuando se busca esquematizar y buscar qué son los elementos del capital político, hay muy poca gente que ha escrito sobre esto, aunque mucha gente habla de la tenencia de un capital político. Nosotros hemos desarrollado esta área en forma interesante y dando unos 5 elementos básicos de ese capital. Y está también el capital social, ese capital de recursos que realmente vienen y que han generado magníficos trabajos partiendo de Putnam allá a mediados del siglo XX hasta los más nuevos y muchos de ellos premios Nobel de economía por sus trabajos, sobre todo el capital social. Cuando nosotros entendemos que es capital y lo asociamos con la tenencia, el poder usar, el estar capacitados, el tener valores y además estar adiestrado conductualmente y emocionalmente para trabajar un capital, probablemente lo que se va a producir ahí, la productividad de ese capital, va a ser, ojalá, y pensamos que son positivos. Cuando no se conoce y no se tiene el criterio, el concepto básico de lo que es capital, lo podemos despilfarrar. Despilfarrar en el sentido de que como hay suficiente, no importa, lo utilizamos, pero lo mal utilizamos. Inclusive puede ser tan grande que el despilfarro sea muy grande durante mucho tiempo, pero no existe esa productividad adecuada. Pero también puede ser que estemos malgastando y al malgastar ya hay un peligro de que se acabe un momento y que comencemos entonces a enfrentar una carencia de capital. Lo terapéutico es muy importante de este concepto. Este concepto de capital es para que usted haga un balance y sea muy terapéutico de cómo son sus capitales, de cómo es su capital humano, su humanidad, ese concepto que ya revisamos, de cómo está su capacidad para mostrar que usted es un ser humano consciente de serlo, cómo está su capital económico, cómo enfrenta el miedo al futuro, qué tiene para enfrentar esas inseguridades que nos da el tiempo futuro, cómo está su capital, además su capital social, cómo está su capacidad para compartir valores con los demás, para convivir, para inclusive confiar en el otro, cómo está la capacidad de ese capital demostrado en instituciones que sirvan para solucionar problemas. Entonces, cuando usted esté muy claro en lo que es capital, lo más probable es que va a tratar de lograr un buen capital, de trabajarlo muy bien, de usarlo muy bien, de no despilfarrarlo, de no malgastarlo y probablemente de hacer un uso muy productivo de ese capital. El capital es una palabra realmente muy terapéutica y nos alegra que haya salido para hacer la mención y hacer la revisión de este concepto.
en esta sesión de conceptoterapia. Los invitamos para la próxima.